En esta ciudad. Amén, amén. Muy bien, la paternidad de Dios. Y tuvimos más de un mes hablando sobre esto, ¿no? Y lo primero que pudimos ver y que pudimos aprender, ¿no? Que todos conocemos al Padre, a Dios, como nuestro Padre, por medio del Hijo. Sin conocer al Hijo no podemos conocer al Padre. Es imposible. Amén. Conocemos al Padre por medio del Hijo, por medio de Jesucristo. Y que la paternidad que ustedes y yo necesitamos no es la mía, no es la de un hombre, sino es la paternidad de Dios. Amén. Entramos con eso, empezamos con eso. ¿Para qué? Para que usted siempre ponga los ojos ¿en quién? En Jesús. Para que usted siempre tenga su mirada puesta en las cosas de arriba. ¿Sí? Yo no le puedo dar mi paternidad porque mi paternidad viene fallada, viene torcida. ¿Por qué? Porque yo soy Edu, soy una persona, un ser humano con muchos errores. Por eso que lo que me da la verdadera identidad y lo que me para sobre esa identidad es la paternidad de Dios. Amén. Amén. Como hablamos, no es una creencia, porque la palabra dice que hasta los demonios creen, pero también tiemblan. Los macumberos creen, los budistas creen, los musulmanes creen. Amén. Pero no es la creencia que nos hace hijos de Dios. No es que estamos acá sentados hoy o que congregamos en un lugar que me hace hijo de Dios. Lo que me hace hijo de Dios es que yo reciba a Jesucristo en mi vida como Señor y Salvador y que yo reconozca la obra redentora de Jesús. Y eso me habilita a ser un hijo de Dios. Amén. Entonces Dios pasa a ser mi Padre. Y ahora no es mi Padre cuando yo vengo acá, Él es mi Padre en todo momento, 24 horas, 7 días a la semana. Amén. Amén. Entonces eso es muy importante. Y estuvimos aprendiendo que no es lo mismo tener la creencia o una religión, ¿sí? O que voy a la iglesia a decir soy un hijo de Dios. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque muchas religiones hay en el planeta, pero ninguna de esas religiones te lleva, como te lleva Jesús, a tener una relación constante, real, todos los días, con un Padre que te ama. Amén. Ninguna religión, no hay religión que te enseñe a tener una relación con un Dios vivo. Amén. Más allá de la salvación, Jesús vino a darnos una identidad de hijos y mostrarnos, ¿qué cosa? El camino al Padre. Él nos vino a mostrar, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, ¿cómo andábamos nosotros? Como oveja sin pastor, de acá para allá. Inclusive muchos congregando, yendo a la iglesia, sirviendo, andan sin dirección. ¿Por qué? Porque no ponen la mirada en el Padre, sino ponen la mirada en el servicio, ponen la mirada en los hermanos, ponen la mirada en un pastor, ponen la mirada en cosas terrenales. Pero Dios nos dice, pongan la mirada en las cosas de arriba. Amén. Eso. Entonces, esa identidad va más allá de los ritos religiosos, va más allá de los títulos ministeriales que podamos tener, va más allá de congregar. Amén. Esa identidad es mucho más que eso. Jesús nos mostró una relación con el Padre, un estilo de vida. Por eso dijo, cuando los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar, ¿qué dijo Él? Orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Arrancó de una con la identidad, con esa posición de ¿qué? De hijo. Entonces Él le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezó, ¿no? Todos conocen el Padre nuestro, ¿no? Amén. Todos lo conocen. Bueno, es una oración poderosa. Usted la puede orar ese Padre nuestro, ¿eh? Mire, yo le voy a ir rompiendo algunos paradigmas que tienen en la mente. No, pero el Padre nuestro no es católico, está en la palabra de Dios. Usted pronuncia tantas oraciones con tanta palabra de Dios que no ora el Padre nuestro, no dice alguna parte del Padre nuestro, porque piensa que se va a volver católico. Y eso es algo religioso, una mentalidad religiosa. Cristo vino a romper esa mentalidad religiosa. Amén. Por eso es que chocaba tanto con los religiosos, con los judíos. Él siendo judío, chocaba mucho. Porque él vino, hasta ese momento hubo profetas, hubo patriarcas, hubieron siervos, siervas de Dios. Pero todos hablaban de parte de Dios.
pero ninguno vivía y caminaba como un enviado, como un hijo de Dios. Ninguno le mostró al pueblo cómo tenían que tener una relación con el Padre. Y Dios se había dado a conocer como Padre muchas veces. Solamente que Israel siempre era duro de corazón. Como muchos de nosotros, hermano. Somos duros de corazón. ¿Por qué? Porque la vida golpea. Porque la familia golpea. Porque la circunstancia, la economía golpea. Porque la salud golpea. ¿Y qué va pasando con nuestro corazón? Se va endureciendo. Vamos haciendo una coraza. Y el pueblo de Israel era igual. Y Dios sabe eso. Por eso que la palabra viene a romper ese corazón de piedra. ¿Amén? En este tiempo vimos, ¿sí?, que entrar a un proceso nos ayudaría ¿a qué? A sanar, a restaurar y a ser libres. Muchos evitamos el proceso del matrimonio, evitamos el proceso de terminar el colegio, evitamos el proceso de ir a trabajar, evitamos el proceso de restaurar con nuestros hijos la relación, evitamos el proceso de nuestra economía, queremos evitar todo el tiempo. ¿Por qué? No nos gustan los procesos, nos hacen sentir incómodos. ¿O cuántos se sienten cómodos en los procesos? No son cómodos, ¿no? Los procesos son incómodos. Justamente, Dios pone esos procesos, permite los procesos. ¿Por qué? Porque si vos estás cómodo, ¿qué pasa cuando vos estás cómodo? ¿Cómo te empezás cómo es tu actitud? Relajar, te empezás a relajar. Te empieza a dar todo lo mismo. No hay cambio. No hay un movimiento, no hay un cambio de actitud, no hay un cambio de mentalidad. Cuando vos te relajás y cuando yo me relajo, va a pasar un tren por encima que no nos mueve nada. Por eso que los procesos son necesarios, porque nos incomodan. Y sale lo mejor o sale lo peor. ¿Amén? O sale lo verdadero, lo que todavía no fue sanado, lo que todavía no fue restaurado, lo que todavía no fue libertado. ¿Por qué? Porque cuando vos escuchás hablar a esa persona, ya te das cuenta de la abundancia del corazón. ¿Qué hablamos? ¿Cómo lo hablamos? ¿Qué decimos? Bueno, es a donde nosotros tenemos que chequear. Y muchas veces pasa por evitar los procesos. Y decimos, no, pero a ver, usted tiene falta de perdón. No, pero yo ya perdoné, ya lo perdoné, ya lo dije, ya oré, ya... Pero ¿sabe qué pasa, iglesia? Pasa que no entramos en el proceso de sanidad. Yo puedo perdonar con mi boca. Perdono a mi ex. Pero después quedó ahí, listo. No me congregué más, no oré más, no busqué más Señor, no leí más su palabra. Entonces, ¿cómo voy a entrar al proceso de sanidad? Si el que me sana es Él. Me mandaron al psicólogo. Y me mandaron a ver al terapeuta. Y tu condición sigue siendo igual. Dentro tuyo. Podés mostrarte por todas las redes sociales que estás acá en una fiesta, estás acá entrenando, estás acá jugando a la pelota, estás acá súper trabajando, estás prosperando, que te compraste un auto. ¿Y cómo está tu corazón? Cuando el perdón solo queda en las palabras y no entra el proceso de sanarme y dejar que el Espíritu Santo me transforme, es donde vemos hermanos, donde vemos familiares, donde vemos hermanos en Cristo que no han sanado. Entonces evitan los procesos. Pero el proceso nos ayudará a caminar como verdaderos hijos. Amén. Jesús fue un proceso toda su vida. Usted se pone a mirar la vida de Jesús y toda la vida de Jesús fue un proceso de crecimiento, de pasar obstáculos, de revelar al Padre, de manifestar la unción, de hablar de que Él era el Cordero de Dios, pero no le creían y lo rechazaban. Su mamá, sus hermanos al principio, los mismos discípulos. Pudimos ver en domingos anteriores cómo hasta Felipe, Tomás, le decían, Señor, muéstranos al Padre y te creeremos. Pero Felipe, Tomás, o sea, ¿hace cuánto están conmigo? Y me preguntan, me dicen, muéstranos al Padre. El que me vio a mí, vio al Padre, le dicen.
y venían de ver milagros, venían de ver prodigios, venían de seguir, lo seguían, eran sus discípulos. Entonces, ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta cómo muchas veces podemos estar en acción, podemos estar sirviendo, podemos estar congregando, pero podemos seguir un poco, nuestra visión está un poco todavía borrosa. ¿Amén? Y hoy la palabra va a venir a aclarar todo. Entonces, esos procesos nos van a dejar de lado 4 cosas. ¿Qué estuvimos viendo? Ese espíritu de orfandad que operan muchos, los hijos de desobediencia, los hijos pródigos y los bastardos. Amén. Son palabras fuertes, pero vinimos desarrollando todas esas cosas. Amén. Que justamente eso, o uno o varios, uno se puede identificar con todos esas. Por ejemplo, con el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad son aquellos que siempre se sienten abandonados, se sienten despreciados, se sienten dejados de lado. El hijo de desobediencia, ¿quién era el hijo de desobediencia? Aquel que es rebelde, aquel que le dice, mirá, esto es así. No, a mí no me digas cómo tengo que hacer las cosas. No, yo sé, yo hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Los hijos de desobediencia. Los hijos pródigos. ¿Cuáles son los pródigos? No son solo los que no están congregando o no van a una iglesia. También están adentro. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Y muchos están congregando, van a un lugar a recibir comida, a recibir palabra, pero su corazón está un poco en el mundo y un poco en Dios. Ese es el pródigo, el que le llama los placeres de la vida, pero sabe que tiene su padre que lo va a volver a recibir. Así fue el pródigo. Fue tras los placeres de la vida, porque le gustan, pero volvió a su padre, pidiendo perdón, arrepentido, gloria a Dios. El padre lo recibió, pero vemos la condición de su corazón. Amén. Y también el hijo bastardo. ¿Quién era el bastardo? El hijo bastardo es aquel que no acepta la disciplina. Aquel que en su esencia está deformado. Bastardo quiere decir deformado desde la esencia. Amén. Que resiste a la palabra, que resiste al cambio, que resiste, que no quiere el proceso. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Entonces, estas manifestaciones nos quitan la identidad verdadera, iglesia. Porque hay una identidad hay una identidad que está constantemente en nosotros. Solamente que cuando nosotros le damos lugar a otras cosas en nuestra vida, le damos lugar al rencor, cuando le damos lugar a la pelea, al pleito, o sea, nos apartamos de esa identidad. ¿Por qué? Porque eso refleja simplemente la condición de tu corazón y de mi corazón. Este proceso es un proceso de sanidad, de perdón y de libertad. ¿Recuerdan lo que hablamos? Cuando Jesús comienza su ministerio, el primer libro que abre es Isaías. Y estaba junto a personas y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los cautivos. O sea, más allá de la salvación que Dios nos dio, Él también nos quiere dar todo esto. Que la unción esté sobre nosotros para sanar nuestro corazón, para libertarnos, para darnos vista. Amén. Amén. Y eso es muy importante. Por eso el proceso de sanidad, de perdón y de libertad, las manifestaciones de los hijos de Dios. Esas son las manifestaciones de los hijos. Un hijo que camina sano, libre y restaurado. ¿Por qué? Porque usted y yo somos los responsables de dar a conocer a ese Dios que una vez o que vos hablás constantemente. Esas son las manifestaciones del Hijo. Por eso Dios en su amor anhela que los hijos caminen sanos, libres y restaurados. Porque hay muchos que están ahí afuera sin identidad y que necesitan de hijos con identidad. Amén. ¿Me está siguiendo, no? Amén. Ahora, vamos a leer Romanos 8.
Si tiene su Biblia, búsquela, anote el versículo. Recuerden siempre traer su Biblia, si tiene, su teléfono, su cuaderno, anote la palabra. Es muy importante. Siempre le digo, yo me pongo yo como ejemplo, pero siempre a donde he congregado, siempre ahí o lo anotaba y lo leía y después lo buscaba de nuevo en mi casa. Recibía siempre las palabras de los predicadores, pero en el fondo siempre decía, bueno, la palabra dice probar los espíritus, escudriñar lo bueno, lo malo. Así que yo después volví a buscar a ver si... Entonces es importante. Romanos 8. Este libro de Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Romanos es una de las cartas, de las epístolas que escribe el apóstol Pablo y de todo el Nuevo Testamento más poderoso para la iglesia de Jesucristo. Romanos, el libro de Romanos. Amén. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos es uno de los libros que tiene más doctrina, que le habla sobre la salvación, sobre la fe, sobre la gracia, sobre el pecado. Es algo que, mire, súper completo. Y los estudiosos dicen que Romanos 8 es el... Romanos 8, ¿sí? Que Romanos 8 es el epicentro de todo el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque nos habla de la vida guiada por el Espíritu, de una vida en el Espíritu. ¿Amén? Amén. Que es lo que fuimos llamados. Todos saben que somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y que Dios busca, primeramente hijos, busca adoradores en espíritu. Amén. Porque si lo hacemos en la carne, es donde nosotros, es como la paternidad que yo le pueda dar. Es natural. Pregúntele a mi hijo si no tiene alguna queja contra mí. Entonces, ¿se da cuenta de lo que le quiero decir? Amén. Dios busca espíritu que le adoren en verdad. Dios busca hijos que lo representen en la tierra. Amén. Jesús lo adoraba en espíritu, se conectaba en espíritu y Él lo representaba terrenalmente acá en la tierra y manifestaba terrenalmente con el espíritu los prodigios del Señor. Amén. Y usted, a veces, usted lo ve a Jesús inalcanzable. En su gran amor y en su gran santidad es inalcanzable. Pero en sus prodigios, sus señales y maravillas, todo lo que estamos acá, podemos manifestar todo eso. Porque el mismo Jesús dijo, si creen en mí, me siguen, cosas mayores que las que me han visto, que las que han leído, harán en mi nombre. En su nombre, siempre. Romanos 8, vamos a leer del 1 al 6. ¿Lo tiene ahí? Y mire, esto es 8 del versículo 1 al 6. Y ya empieza así, Pablo. Esto es para cada uno de nosotros. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Amén. Para nosotros ya no hay condenación. Amén. Si estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén. No hay condenación, hermano. Amén. Ninguna. Dice, ninguna. Ni una, ¿eh? Ah, no, pero ayer yo le di un chirlo a mí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojo, acá hay algo. ¿Sí? No, porque a veces la gente abusa de la gracia de Dios, del regalo, del perdón, porque dice, no, Dios me perdona, no, Dios me... Claro que Dios te perdona. Es un Dios que vino a perdonarnos, ¿sí? Pero cuando nosotros andamos en la carne, es cuando no hay condenación. Ojo, porque acá dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ¿usted puede andar en el Espíritu? Sí. Ahora, andando en el Espíritu, ¿se puede equivocar? ¿Puede pecar? Sí. Pero no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que vos constantemente andás en el Espíritu. Constantemente buscás el Espíritu. Ahora vamos a ver qué es andar en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Sé que parece un trabalengua, pero ya lo va a entender. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Amén? Muy bien. Quédense ahí en Romanos 8 porque después vamos a leer un poco más. Pero vamos por lo primero. Lo primero que vemos es que hay dos manifestaciones. No hay mucho más, ¿eh? O sea, decirle que está al lado, hay dos versiones. ¿La carne o el espíritu? Decirle, hermano, ¿la carne o el espíritu? Hay dos versiones. Acá la palabra está diciendo los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. Ah, viste, yo sabía que mi hermano, viste, mi mujer anda en la carne. No, hermano. Esta palabra es para vos, no es para el que está al lado. Es para mí. Así que no miré para el costado. Solo decirle al que está al lado. Nada más. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Entonces, lo primero que vemos es que hay dos manifestaciones. La carne. ¿Qué es la carne? La orfandad, la desobediencia, lo pródigo, lo bastardo, lo carnal. Se manifiesta de esa manera. Y el espíritu, la sanidad, el perdón, la libertad. Amén. Escuchen. Cuando camina como hijo, cuando anda en el espíritu, ¿cómo se siente usted? Si es que se da cuenta y sabe discernir cuando anda ahí bien con Dios, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Y cuando anda en la carne, ¿cómo anda? ¿Cómo se siente? ¿Está con lucha? ¿Trabajado? Lo espiritual es volverme cada día al espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando Pablo está hablando de esto, que no andan conforme a la carne, es cuando usted no anda todo el tiempo, ¿sí?, en los afanes de su vida, no de la vida, de su vida. ¿Sabe cuál es el problema? Usted mismo. Usted mismo es el problema. No es el diablo. El diablo solo pone cosas alrededor. Y el que va y agarra eso es usted. Y soy yo. El diablo le pone las pruebas y el que va y cae en esa prueba es usted y soy yo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. No sea que el ego se te suba. No sea que la carne tenga más lugar que el espíritu. No sea que le dé más lugar al enojo que a la paz. No sea que estés todo el tiempo afanado y turbado por el trabajo, por la plata y por lo que te falta y por lo que no te falte, por lo que tenés y por lo que no tenés. Porque me dijo y porque no me dijo. Porque mi mamá cuando era chico, cuando era chica, que... Hermano, cuando dice los que andan conforme a la carne, está diciendo los que andan todo el tiempo pesados. Andan pesados, caminando pesadamente. Andan desobedeciendo. Andan con ese sentimiento de abandono, de que soy pobrecito y que no me sale nada y que... ¿Amén? Amén. Pero cuando usted anda en el espíritu, busca lo espiritual y se da cuenta que lo natural está vinculado con lo espiritual. Lo que pasa en lo natural en su vida no es casualidad, proviene de lo espiritual. Los dos reinos, los dos mundos están unidos. Están unidos. Porque Jesús caminaba en lo natural, manifestaba en lo natural, pero se desataba en lo espiritual y se manifestaba en lo espiritual. Están unidos. Entonces usted no puede separar lo natural de lo espiritual. Usted tiene que entender algo, hermano y hermana. Tiene que entender que lo que era imposible con tu esfuerzo, ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Amén. Es que la clave es que usted le dé lugar. Que usted le empiece a dar lugar. Amén. ¿A qué le da lugar cuando te encontrás en una situación incómoda?
¿Cuál es tu respuesta? ¿Te enojas rápido o le das lugar al Señor para que respirás un segundo más y después respondés? ¿O respondés de una? Es muy importante esto. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la clave de que después usted no se sienta digno de venir a congregar, no se sienta digno de que Dios lo vuelva a levantar, no se siente digno de que sea un hijo o una hija de Dios. Porque cuando anda en la carne hay condenación. No es que hay condenación al infierno, ¿no? No está hablando de condenación del infierno. Está hablando de la condenación que vos sentís. La condenación es sentirme culpable, sentirme que ya no me va a salir, me rindo, esto lo dejo, no va más. ¿Para qué voy a ir? Si ya me tropecé acá, me tropecé allá. Entonces, lo que era imposible con mi fuerza, ahora tenemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros le damos lugar a la carne, al trabajo, a las tareas del hogar, a las redes sociales, tomamos mate, chumeamos, chismeamos, criticamos, murmuramos, nos quejamos. Que te trabajo, que te trabajo, que mis hijos, que la casa, que el orden, que... Y estamos ahí. Esas son señales de que, bueno, el Espíritu no está tanto. ¿Sí? No podemos esperar manifestaciones del Espíritu si andamos de esa manera. ¿Sí? Todo el tipo de trabajo, mirando las redes sociales. Hermano, buscamos bendiciones si queremos buscar a Dios. Santo. Buscamos crecer en la obra de Dios sin querer perfeccionarnos. Yo le compartía a los chicos, le daba gracias a Dios que tomaron la decisión, dieron el primer paso, empezaron a ensayar y fueron con un pastor amigo de nosotros y le dijo básicamente lo mismo también que cuando nos juntamos a hablar, que la preparación es fundamental para la excelencia del servicio a Dios. Amén. No podemos esperar que Dios nos use, que Dios haga algo poderoso con otra vida, si yo no busco a ese que me da el poder, que es el Espíritu. Si yo no camino en el Espíritu. Una vez hablé con un hermano y yo veía su desgano, su falta de motivación en las cosas de Dios. ¿Saben por qué pasa eso? Si alguno sufre un poco de eso, esa desmotivación en las cosas de Dios, como que no le encuentra sentido, a veces se siente prendido fuego, a veces no. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no mantenemos una vida activa en el Espíritu. Y yo le decía a este hermano, mirá, no es que vos tenés que todos los días orar 3 horas de rodillas, leer 5 horas la Biblia, y eso es una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu es un estilo de caminar todos los días con tu papá, representado en el Espíritu Santo en tu vida. Que vos estás acá, te vas para tu casa después de acá, y mañana te levantás, y seguís siendo hijo, y lo seguís teniendo a tu papá ahí al lado. Amén. Y estoy conectado ¿cómo? ¿Sabes lo que le dijo Dios a Josué? Le dijo, toma este libro, y no te apartes de él. No te separes de él. Y no le dijo, léelo todo el día. No le dijo, estúdialo todo el día. No, medita en mi palabra de día y de noche, para que todo lo que hagas y emprendas te vaya bien. Amén. Vivir en el Espíritu no es hacer actos y orar 5 horas, gloria a Dios y orar 5 horas, 5 horas por día, doy mis ofrendas y mis diezmos, como dice la palabra ahí, y yo no soy pecador como aquel, porque vivo en santidad, porque no miro este programa, porque no me pongo esta pollerita, y porque... No, hermano, vivir en el Espíritu, caminando con el Espíritu, es que usted todo el tiempo esté conectado con Él. Porque la conexión no es por un acto, es por una relación. Amén. Es por un vínculo que yo tengo con Él. Me viene un mal pensamiento
y lo entretengo uy, me equivoqué. Señor, perdóname. Automáticamente, a donde yo esté, dice, a donde invocar mi nombre, ahí yo voy a responder. O sea, usted va caminando por la calle, ahí mismo usted se puede conectar, no hace falta que hable, sino que usted con su pensamiento, usted ahí se conecta con Él, lo tiene presente todo el tiempo. Ahí usted vive en el Espíritu, estando conectado con Él. No le puede decir, bueno, no, ahora tengo acá, voy a jugar a la pelota con mis amigos, voy a tomar una copita y voy a hablar un par de minas. No. Usted lo lleva todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos están entretenidos en cosas que nos vuelven carnal. Porque esta es la clave, hermano. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sabe cuál es mi problema y su problema? Acá, los pensamientos. Esto. Porque tal es el pensar del hombre, tal es el vivir, dice el proverbio. Y acá Pablo lo afirma. ¿En qué pensás? ¿En qué le pones tus pensamientos durante el día? ¿Cuáles son tus pensamientos? A la mañana, a la tarde, a la noche. ¿En qué estás pensando? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea, ¿sabe dónde tiene que empezar el cambio por usted y por mí? Acá. El cambio comienza acá. Muchos dicen acá. Sí, de acá, usted acá tiene que también pasar. Porque el corazón es el que se endurece. Pero los pensamientos son los que lo turban. Los pensamientos te turban. Los pensamientos manejan tu vida. Los pensamientos hacen que muchas veces, queriendo hacer lo bueno, dice Pablo, hago lo malo. Por esto. Por eso es que sus pensamientos tienen que ser renovados, restaurados. Acá usted tiene que decir, yo soy un hijo de Dios. No me puedo permitir esta condición. No puedo permitir esta situación. Tengo que salir de esta condición. Pero está en su mentalidad. Una mentalidad de carne o una mentalidad de espíritu. Dos manifestaciones. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es pesadez. Es todo de nuevo, siempre lo mismo. No salgo de este ciclo. No salgo de esta condición. ¿Por qué no podés salir de ese ciclo, de esa condición, de esa situación? Y se repite una y otra vez en tu vida. ¿Por qué no te puedes levantar? ¿Por qué no puedes ver en la mano de Dios? ¿Por qué no te puede ir bien en ciertas áreas? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Es vida y paz. Diga conmigo, vida y paz. Vida y paz. Ahora, por eso es que los que están pendientes de las cosas del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Siempre van a ver con vida y con paz. ¿Qué es eso? Van a estar plenos, que no se van a quejar, no van a criticar, no van a chusmear. Siempre van a mirar con misericordia, siempre van a mirar con compasión, siempre van a mirar con amor. La manifestación del Espíritu. Cuando usted anda en el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, usted no se va a estar quejando por todo. Usted no va a estar renegando por todo. Se lo digo de verdad. Creo que hasta Vale se sorprende. Obviamente que me saco, hay días que no siempre mantengo la paz. Pero usted, si me conocías hace varios años atrás, lo que siempre Vale me decía, mi mamá me decía, era que yo era un atolondrado, un atropellado, y un nervioso, y que era todo acelerado, y que... Hermano, hoy, no sé, puede pasar un cohete por acá, estar a los tiros allá, y yo estoy como que... Todo bien, todo tranquilo, no pasa nada, vamos, tranqui. No, pero hay plata que... Tranqui, no pasa nada. O será mi edad, no sé.
Vale dice que mi edad, pero yo no quiero creer eso. Pero bueno, gloria a Dios por mi edad también. Pero se lo digo porque lo experimento. Muchas veces en mi casa, con mis hijos, tensiones, mi trabajo, situación extrema entre mis compañeros. Y ahí estoy, hermano, tranquilo, con paz, manteniendo el testimonio, sereno. Obviamente, tampoco soy una pared. Me enojo, muchas veces levanto la voz. No soy perfecto, pero me perfecciono en Cristo. Amén. Usted tiene que entender eso. Usted no va a ser perfecto nunca. Usted se va a perfeccionar siempre en el Señor. Pero cuando usted ponga su pensamiento en las cosas del Espíritu, es donde usted va a ir superando aquellas cosas que no puede superar. Dios te llamó a superarte. Dios te llamó a superar cosas en tu vida que aún no han sido superadas, que todavía están inconclusas. Dios te está llamando a que empieces a solucionar las cosas que hay en tu interior, aquellas cosas que del pasado, del presente, para que tu futuro sea diferente. Amén. Amén. Entonces, por eso, saber que nuestro Padre es quien nos defiende, en quien suple nuestras necesidades, en quien nos cuida. Yo les compartía que en el Antiguo Testamento cómo se manifestaba Dios, como Dios Rafá, como Dios Jehová Jireh, como Elohim, el Shaddai, diferentes manifestaciones de Dios. Pero Dios se dio a conocer por medio de Jesucristo como un Padre, para que todas esas manifestaciones estén en un solo nombre, en nuestro Papá, en nuestro Amén. Padre Celestial. Amén. Amén. Todas esas manifestaciones están ahí ahora, Amén. para los hijos de Dios. Amén. Ahora, vamos un poco más adelante y terminamos. A partir del 14 en adelante. ¿Cómo puedo caminar con mi identidad de hijo constantemente, pensando en las cosas del Espíritu? El versículo 14 de Romanos 8 dice: porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando usted quiere hacer la suya, es cuando esta identidad está lejos. Pero cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, usted es reconocido como un hijo de Dios. Amén. No quiero que me reconozcan como el apóstol, como el pastor, como la diácona, como fulano, como vengano, como el supervisor, como... No. ¿Qué ejemplo le daba? Cuando se cruzan con otro hermano de otra congregación, que tienen años en el Evangelio, ¿cómo se presentan? Ah, pues yo soy líder de la alabanza. Ah, yo soy líder de una célula. Ah, yo soy, me levantaron como evangelista. Ah, a mí me levantaron como profeta. Y nunca se dicen, hermano, gloria a Dios, sos un hijo de Dios. Sí, yo también soy un hijo de Dios. ¿A dónde congregan acá? Se lo digo porque, ¿saben las conversaciones que he tenido con hermanos de otros ministerios? Y nunca está esa identidad verdadera que tenemos. La otra no son identidades. La única identidad que tenemos es hijo de Dios. Amén. Esa es la única identidad que existe para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Amén. No hemos recibido el espíritu de temor, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en esa condición que tal vez no encontramos hoy. Dios no te dio ese espíritu, Él te dio su espíritu. Amén. Y tu espíritu, clama a Padre, clama por el Padre, clama por una restauración. Tu espíritu clama por una libertad. Amén. Eso que está retenido dentro tuyo, tu espíritu está clamando, quiere ser libre. Ahora, por eso es que mis pensamientos, mi tiempo tiene que ser invertido en las cosas espirituales.
¿Usted quiere ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Usted quiere pensar en las cosas espirituales? Dedique su tiempo, invierta su tiempo en cosas espirituales. Ore, ayune, lea la palabra. ¿Cómo cree que va a poder volverse más espiritual? Teniendo una relación con el Padre. Pero me cuesta orar, Edu. Oro 10 minutos. Bueno, orá 10 minutos y lee 10 minutos la palabra, porque cuando lees la palabra también te está relacionando y está buscando lo espiritual. Esto es una manera de vos relacionarte con el Padre. Porque vos lees la palabra y la palabra te habla. Amén. Y la palabra te corrige. Y te dice, hijo, por acá. Hija, por allá. No, mirá, me parece mejor esta decisión. Tranquilo, estás débil, pero yo te hago fuerte. Amén. Y la palabra ahí te está hablando, te está levantando, te está confrontando. Cuando voy a orar, ahí en ese momento de 5 minutitos, 10 minutitos, no hace falta oraciones de 3, 4 horas. Si usted después esos 5 o 10 minutos lo convierte en 24 horas que usted lleva la presencia de Dios con usted. Amén. Amén. Entonces, empieza a buscar las cosas del Espíritu, empieza a relacionarse con personas espirituales, empiece nuestras relaciones, las malas conversaciones corrompen el corazón. Nuestras conversaciones con otras personas tienen mucho que ver en lo que van a influenciar en nuestra vida. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás actuando? Si no, ¿qué pasa? Siempre la misma lucha, la misma condición, la misma prueba, la misma debilidad. No avanzo, no crezco. ¿Por qué? Porque solo me dedico a vivir una creencia. Solo me dedico a vivir una religión. Solo me dedico a venir, sentarme, escuchar y irme. Su verdadera identidad no está acá adentro, está afuera. Está en su casa, está en su escuela, está en su trabajo. Ahí usted demuestra que es un hijo de Dios. Ahora, me va siguiendo, ¿no? Ahora, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Diga, soy hijo de Dios. Y si hijo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, diga conmigo, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan. No se comparan con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Lo que hoy está pasando no se va a comparar con lo que Dios va a hacer mañana. Lo que hoy está pasando no se va a comparar con lo que Dios va a hacer en tu casa. No se va a comparar con lo que viene por delante para cada uno de nosotros, hermano. Así que hoy yo te digo, hijo, hija, levántate, porque Dios va a hacer cosas grandes. Usted no crea cosas chicas. ¿Sabe por qué? Porque dice que somos herederos de Dios. O sea, tenemos una herencia. Nuestro papá tiene una herencia para nosotros. Y junto con Cristo somos coherederos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pobre es el diablo, hermano. Usted tiene algo tan grande que nadie se lo puede quitar. Nadie le puede quitar la herencia de hijo. Nadie, hermano. Y las aflicciones de este tiempo, las pruebas de este tiempo, las dificultades de este tiempo, las luchas de este tiempo, la enfermedad de este tiempo, la pobreza de este tiempo, la escasez de este tiempo, no se va a comparar con la gloria que se va a manifestar en los hijos de Dios. No sé cuántos hijos hay acá. Gloria a Dios. Miren, el Espíritu trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo temor, todo miedo, toda esclavitud se corta en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Usted quiere ser libre? ¿Usted quiere ser libre? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, mire hermano, mire.
yo también cuando esto me da a mí, porque cuando estas palabras a mí me levantan, Amén. me vuelven a parar donde me tienen que parar. Sí, Señor. Porque yo también ando la semana ahí, a veces turbado, a veces agotado, a veces ando también así, pesado. Pero estas palabras, cuán necesarias son para mi vida. Porque la identidad de hijo es tan poderoso que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa libertad es la que cargamos con una libertad que el mundo no tiene, que la ciencia, los psicólogos no tienen, los psiquiatras no tienen para las personas. Personas totalmente atadas a una cama postrada, a la frustración, al fracaso. Pero si hay hijos que se levantan a caminar en libertad, es la libertad que se va a manifestar. Amén. Tiene que haber un clamor y un despertar en nosotros. ¿Cómo? Haciendo morir todo lo terrenal en nosotros. Todo lo carnal lo tenemos que matar, hermano. ¿Sabe para qué la cruz? No es para agrandarte, no es para que usted sea grande. Esa cruz dice que somos crucificados juntamente con Él. Esa cruz es para que vos te claves ahí y te mueras. El Evangelio es para matarte. Se mata a Edu, se le mata al yo, para que Él viva. No sé si me está entendiendo. Amén. La libertad se manifiesta por medio de la muerte. Yo tengo que morir para que Él viva. Amén. Esa es la vida del Espíritu. Pero me cuesta morir. Pero me cuesta morir. ¿Qué te cuesta? Que la otra persona tal vez tenga la razón o que se vaya con la razón. Que se vaya, hermano. ¿No te das cuenta que cuando no morís es cuando te llenás de veneno? Es cuando te empezás a dañar vos mismo. No, pero él me lastimó. Está bien, pero vos le diste más lugar de lo que le tenías que dar. Las personas siempre te van a querer lastimar. Siempre van a haber situaciones de enfermedad, de crisis económica, de familiar. Siempre van a estar. Ahora, ¿qué lugar le das? ¿Cuánto lugar le das? Ese es el problema. ¿Me estás siguiendo? Amén. Entonces, haciendo morir todo lo terrenal. Colosenses 3, del 5 al 8. Ahí le dice, Colosenses, anótelo. 3 del 5 al 8. Yo se lo leo rápido. Miren. Dice la palabra, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Miren, la avaricia es contado como la idolatría. 8. Pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Haced morir lo terrenal en nosotros, lo carnal. Hay que matar la carne, hermano. ¿Cómo la mato? Dándole lugar al Espíritu, buscando las cosas del Espíritu. Por eso el que piensa las cosas de la carne, hace las cosas de la carne, pero el que piensa las cosas del Espíritu y se ocupa del Espíritu, camina con el Espíritu. Y terminamos con esto, hermano. Sí, Colosenses 3, del 5 al 8. Bueno, muy bien. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está aguardando tu casa? La manifestación de los hijos. ¿Qué está aguardando tu trabajo? Que manifiestes tu identidad. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Tiene que haber una acción para que haya una reacción, hermano, espiritual. Usted tiene que hacer algo. No puede permitir
más caminar de esa manera. Hay una manifestación gloriosa, pero solo lo van a experimentar aquellos que se ocupan de las cosas del Espíritu. Amén. Es imposible ver la gloria de Dios en la carne. Imposible. Somos herederos del Padre y compartimos esa herencia con Cristo. Los padecimientos, aflicciones no se van a comparar con lo que Dios va a hacer. ¿Saben cuándo caminamos como hijos? Cuando nosotros manifestamos al Padre, cuando nosotros manifestamos la libertad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. La palabra de Romano viene a traer libertad a los hijos. ¿Para qué? Para que usted manifieste libertad. No sé qué pasás en tu vida, usted sabe su vida, Dios conoce tu vida, el enemigo conoce tu vida, pero usted lo que se tiene que hacer es parar en el lugar que Dios le puso, como hijo de Dios. Amén. Usted no permita más que el enemigo lo engañe, que lo lleve para allá, que lo lleve para acá, cambie su manera de pensar, empiece a pensar verdaderamente como un hijo de Dios y va a ver cómo las cosas del Espíritu se comienzan a dar en su vida. Y usted se va a sorprender, inclusive se va a sorprender de aquellas cosas que van a ir pasando. Dios lo va a sorprender en este tiempo. Así que yo lo bendigo para que esta palabra verdaderamente llegue a su corazón, usted la guarde y la pueda poner por obra. Amén. Gloria a Dios.